¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a este video en donde te voy a hablar una introducción, te voy a compartir una introducción acerca de un tema fundamental también en tu práctica como coach, que son las creencias. A lo largo de la sesión, a lo largo de las distintas sesiones que tú vas a tener con tus clientes o coaches, te vas a dar cuenta con la práctica y con el desarrollo de tus habilidades como coach que las creencias son una fuente y una palanca muy importante para que tú puedas apoyar a ese cliente, ese coachee, a que logre los objetivos que para él son importantes. A través de la identificación de las creencias y de cómo vas a acompañarlo para que pueda utilizar ese poder de esas creencias, es como tú también vas a poder proporcionarle valor a tu cliente o coachee a través de ese cambio de creencias o de la adquisición de nuevas creencias, creencias que le sean más, digamos, potencial o que le sean más poderosas para que él consiga o ella consigan los resultados que son importantes. ¿Qué son las creencias a manera de introducción del tema que vamos a desarrollar de manera práctica y a lo largo de las distintas sesiones? Pues como introducción te diría que las creencias no es otra cosa más que interpretaciones de la realidad. No es en sí la realidad, es una interpretación subjetiva de ese cliente, de ese coachee, que tiene de la realidad, del contexto que está viviendo, de un asunto, de un problema, de un reto, de un desafío, de los recursos con los que cuenta, en fin, diferentes creencias, pero al final lo que quiero que te quedes como introducción importante de este tema es que no es otra cosa más que interpretaciones de la realidad. No significa que sea la realidad en sí, sino lo que esa persona interpreta de esa realidad. Por eso, por ejemplo, en el coaching ontológico, en el modelo OSAR y en el coaching ontológico se habla de, como principio, que vivimos en mundos interpretativos, porque cada individuo tiene su propia interpretación y a través de sus filtros o sus mapas, como se usa en programación neurolingüística, digamos, con esos filtros es como si tuvieses unos lentes, con esos lentes observas la vida y observas la realidad. Entonces, lo que tú crees, lo que tu coachee cree, no es otra cosa más que una interpretación derivada de ¿qué? De muchas cosas, de su historia, de las cosas que fue aprendiendo, creyendo y que eventualmente va configurando y va dando como verdad. Las creencias son significados y son, pues, repito, subjetivas. No significa que esas creencias sean necesariamente la realidad. Entonces, hay dos tipos de creencias, en general, dos tipos de creencias para el coaching. Creencias que te limitan con respecto de algo que tu cliente quiere lograr y creencias que te ayudan, que te impulsan o que te dan poder para lograr eso que quieres conseguir o que eventualmente tu cliente, tu coachee, perdón, o tu cliente va a tener como deseo, como motivación, como aspiración, como objetivo. Entonces hay dos tipos de creencias, las limitativas y las potenciadoras o las que te van a impulsar para lograr ese resultado. Solo son dos tipos en general. Ahora, dependiendo el tipo de creencia que identifiques que tiene tu cliente, tu coachee, dependiendo de ese tipo de creencia, es que tú vas a notar, te vas a dar cuenta, y la idea es que ayudes a que el cliente se dé cuenta de cuál es el tipo de respuesta que le genera cada creencia. Si esa creencia le va a ayudar o le es funcional, le es útil para el objetivo que quiere lograr. Entonces, no es que la creencia en sí sea verdad, sino más bien, yo te diría, la manera en la que yo te recomiendo que lo veas es si te es útil y funcional para el propósito que tú tienes. En este caso, el propósito de tu cliente o coachee. Ahora, a lo largo de la combinación de tu práctica como coach, irás realizando estas vinculaciones o estas mezclas, estas combinaciones entre, por ejemplo, los niveles neurológicos, y porque uno de los niveles es precisamente valores y creencias. Dentro de un entorno, tu cliente, dentro de un contexto, una situación dada, una realidad,
o pues sí, un entorno que está viviendo tu cliente, ese coachee está teniendo conductas o puede tener conductas que le acerquen o le ayuden para lograr un objetivo. Y también esas conductas lo van a acercar a desarrollar aptitudes y creencias y valores, ahí entra este tema de las creencias, le van a servir porque son creencias que lo acercan a o lo van a limitar para poder lograr un resultado. Y también las creencias están muy ligadas al tema de la identidad de esa persona. Entonces, hay una conexión importante entre lo que la persona cree, sus valores y creencias, y cómo tiene su autoconcepto, es decir, su identidad, su autoconcepto, y cómo responde, cómo actúa en las diferentes circunstancias que está viviendo. Por lo tanto, si tú quieres apoyar a tu coachee, tienes que identificar cuáles son esas creencias que él tiene con respecto a los distintos asuntos que estás tratando a lo largo de la sesión, y tienes que trabajar con el cambio de creencias. En las sesiones yo te voy a decir cuáles son las principales metodologías para poder trabajar con esas creencias, para que haya un cambio de creencias y que en lugar de tener creencias que lo limitan, vaya teniendo y desarrollando creencias que lo empoderan, que lo acercan a lo que quiere lograr. Las creencias también te van a ayudar a ti y a tu cliente. Obviamente se trata de que lo apoyes y que le ayuden a ese cliente a cómo abordar sus problemas. Las creencias te van a decir si, por ejemplo, un problema tiene o no la posibilidad de solventarse, de arreglarse. Es decir, un cliente que tiene la creencia de que ya no hay solución o ya no hay esperanza ante algo, ni siquiera lo va a empoderar para que tome una acción determinada o siquiera intentarlo. Entonces, los problemas que está viviendo tu coachee tienen que ver con cómo lo que cree acerca de aspectos como si es posible o no resolver o lograr un determinado tema o una determinada situación. Las creencias también le van a ayudar a tu coachee a darle esta sensación de que puede lograr algo, a creer que puede. Si tiene creencias arraigadas, firmes, sólidas y no cree que puede, difícilmente va a poder alcanzar o acercarse a sus objetivos deseados. Y también las creencias tienen que ver con si la persona se cree o cree que es valiosa, es decir, que es digna, merecedora de obtener ese resultado. Entonces se podría resumir que hay 3 grandes tipos de creencias relacionadas con el coaching. Las creencias de que algo es posible que suceda, creer que es posible sería la primera. Segundo, creer que puede, que esa persona, tu cliente o coachee, crea que puede. Y tercero, que se lo merece. Esas 3 creencias son de las más importantes en coaching. Creer que es posible, creer que puede y que se lo merece. Entonces, bueno, tú vas a guiar a ese cliente para que identifique él y cambie sus creencias limitantes y se enfoque a tener y a desarrollar creencias que lo empoderen para que tenga más probabilidades de lograr lo que para él es importante. Ese es el poder de las creencias en coaching y es lo que estaremos trabajando a lo largo de este módulo.